Hola chicos, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la prevención en patologías respiratorias. Obviamente para empezar tenemos que hacer un recordatorio de cuáles son los músculos que participan en el ciclo ventilatorio, ya sea en la inspiración o en la expiración. Los músculos respiratorios, o bien dicho los músculos ventilatorios, están diseñados para funcionar de una manera continua, sin interrupciones. Son sometidos a fuerzas que funcionan de una manera dinámica, como son las fuerzas generadas por el pulmón y por la caja torácica. También tienen alta capacidad oxidativa y alta densidad capilar que posibilitan el mantenimiento de un alto flujo en las situaciones funcionales si así lo requieren. El diafragma es el principal músculo inspiratorio, pesa aproximadamente 280 gramos, tiene un tendón central o centro frénico que ocupa aproximadamente el 15% del músculo y tiene un diámetro transversal que es un 60% más largo que el diámetro anteroposterior. También a manera de repaso, recordemos las inserciones que tiene el diafragma, importantísimas las inserciones en las vértebras lumbares a través de los pilares y obviamente las inserciones costales y en la apófisis sifoides del esternón. También muy importante tenemos que recordar que el diafragma está atravesado por varios orificios, como ser el orificio aórtico, el hiato esofágico, el hiato de la vena cava inferior y algunos hiatos menores, como ser el hiato esternocostal, por donde pasa una rama de la arteria torácica interna. ¿Cuáles son las situaciones que reducen las propiedades diafragmáticas? Bueno, los prematuros, la atrofia muscular que traen algunas enfermedades neuromusculares crónicas, la desnutrición, cualquier problema que genere disminución en la perfusión y en el aporte de oxígeno diafragmático y obviamente el elevado volumen pulmonar que manejan los enfermos de EPOC. No nos tenemos que olvidar la importancia de los llamados músculos accesorios, como ser el esternocleidomastoideo, los escalenos, los serratos y los intercostales. La acción de los intercostales es fundamental durante la inspiración. Tienen un importante rol postural y también una actividad en la regulación de los espacios intercostales. También los intercostales internos, la gran parte, son músculos expiratorios. También a manera de repaso, sigamos viendo cuáles son las partes que tiene el aparato ventilatorio. Por un lado, una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior está compuesta por la nariz, la faringe, la laringe y parte de la tráquea. Y la vía aérea inferior es la que comienza inmediatamente debajo de las cuerdas vocales. Sería la tráquea y las divisiones bronquiales, los bronquiofuentes y las 25 generaciones bronquiales. Los bronquios tienen más de 1,5 milímetros de diámetro y sin embargo ya los bronquíolos más pequeños tienen menos de 1,5 milímetros. Llegamos así entre la generación 17 a la generación 23 de la división bronquiolar, que es la zona respiratoria, quiere decir que es la zona donde se produce el intercambio gaseoso, hasta terminar finalmente en los acinos alveolares y en los alvéolos. Hay aproximadamente unos 300 millones de alvéolos que equivalen aproximadamente entre 50 y 100 metros cuadrados de superficie para que el aire haga contacto con la sangre. Los alvéolos en promedio miden 0,33 milímetros y están revestidos por una sustancia o un agente tensioactivo producido por los neumonocitos tipo 2, que es el surfactante, que es lo que le va a dar estabilidad alveolar, disminuyendo la tensión superficial. Otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de abordar un paciente para hacerle rehabilitación respiratoria es
el concepto de volúmenes y capacidades pulmonares. Entendemos por volúmenes pulmonares a esa cantidad de aire que ingresa y sale del pulmón en una respiración, ya sea normal o forzada. De esta manera, en una ventilación normal, el volumen que ingresa y sale es el volumen corriente o volumen tidal. Cuando nosotros hacemos una inspiración forzada, estamos sumando al volumen tidal el volumen de reserva inspiratorio. Y de la misma manera, si hacemos una expiración forzada luego del volumen tidal, estamos eliminando el volumen de reserva expiratorio. Cuando nosotros tratamos de eliminar todo el aire del pulmón, nunca vamos a poder eliminarlo completamente, va a quedar un pequeño volumen dentro del pulmón. Ese volumen remanente que queda siempre dentro del pulmón es lo que llamamos volumen residual. Por otro lado, las capacidades pulmonares no son ni más ni menos que la suma de los volúmenes. De esta manera, la capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Y la capacidad expiratoria en realidad es la capacidad residual funcional, equivale a la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Finalmente, la capacidad vital es la suma de los tres volúmenes que manejamos voluntariamente, el volumen de reserva expiratorio, inspiratorio y el volumen corriente. Finalmente, la capacidad pulmonar total no es ni más ni menos que la suma de todos los volúmenes, del volumen de reserva expiratorio e inspiratorio, el volumen corriente y el volumen residual. También sabemos que el ciclo ventilatorio tiene una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Sin embargo, antes de la fase inspiratoria hay una fase estática que es la preinspiración, que dura entre 20 y 120 milisegundos. Luego tenemos la fase dinámica de la inspiración entre 300 y 500 milisegundos. Luego hay otra fase estática que precede a la expiración, que es la preexpiración entre 20 y 80 milisegundos. Y finalmente la expiración, que es una fase dinámica y que ocupa aproximadamente entre 2 o 3 veces el tiempo inspiratorio. Pensemos que para la mecánica ventilatoria participan varios factores. Obviamente hay músculos inspiratorios que son voluntarios e involuntarios. Hay músculos que tienen una acción preponderante y otros músculos que acompañan o fijan articulaciones para la acción de los músculos primarios. Y hay músculos expiratorios. Pensemos que en condiciones normales, en condiciones de reposo, la expiración es un proceso pasivo. También pensemos cómo varían durante el ciclo ventilatorio los tres diámetros del tórax, el diámetro vertical, el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior. También en la mecánica ventilatoria influyen las posiciones del cuerpo, ya sean los decúbitos, la sedestación, la cuadrupedia, y por supuesto también va a alterar la mecánica diferentes alteraciones patológicas como ser alteraciones del tórax o alteraciones de la columna vertebral. ¿Cuáles son las adaptaciones respiratorias que induce el ejercicio? Bueno, el consumo de oxígeno normal de un varón adulto en reposo es de aproximadamente 250 mililitros por minuto, pero en algunas condiciones extremas este valor puede llegar hasta 3.600 mililitros por minuto sin entrenamiento, unos 4.000 mililitros con un entrenamiento deportivo y hasta más de 5.000 mililitros por minuto en un corredor de maratón, siempre hablando de un varón. El consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar total aumentan unas 20 veces desde el estado de reposo al de un ejercicio de intensidad máxima. La capacidad respiratoria máxima es cerca del 50% mayor que la ventilación pulmonar real durante el ejercicio máximo. Esto brinda un elemento de seguridad para los deportistas, dándole una ventilación adicional en caso de ejercicios a grandes alturas, por ejemplo, o ambientes muy cálidos, o algunas anormalidades en el sistema respiratorio. Con respecto
al efecto que tiene el entrenamiento sobre el consumo máximo de oxígeno. Pensemos que el consumo de oxígeno bajo un metabolismo aeróbico máximo en periodos cortos de entrenamiento, 2 o 3 meses de entrenamiento, solo aumenta el 10%. Sin embargo, los corredores de maratón presentan un VO2 máximo alrededor del 45% superior al de las personas no entrenadas. En parte este valor superior corresponde a una determinación genética, es decir, son personas que tienen mayor tamaño torácico en relación al tamaño corporal y poseen músculos respiratorios más fuertes. También la capacidad de difusión de oxígeno se modifica, se incrementa al triple de su valor la capacidad de difusión entre el estado de reposo, que es de 23 mililitros por minuto, y el de ejercicio máximo, que es de 64 mililitros por minuto aproximadamente. Esto se debe principalmente a que el flujo sanguíneo a través de los capilares pulmonares es muy lento e incluso nulo durante el estado de reposo, mientras que en el ejercicio el incremento del flujo sanguíneo en los pulmones hace que todos los capilares se hayan abierto, se hayan perfundidos al máximo, lo que brinda mayor superficie donde el oxígeno pueda difundir. Respecto a los gases sanguíneos, tanto la presión arterial de oxígeno como la presión arterial de dióxido de carbono se mantienen casi normales, lo que indica una gran capacidad del sistema respiratorio para suministrar una aireación adecuada de la sangre, incluso durante el ejercicio máximo. En el ejercicio de respiración se estimula principalmente por mecanismos neurógenos, por estímulo directo del centro respiratorio y por las mismas señales que se transmiten desde el cerebro a los músculos para producir movimiento, y por señales también sensoriales hacia el centro respiratorio que están generadas en los músculos en contracción y en las articulaciones en movimiento. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es actualmente uno de los mayores problemas de salud pública en los países de nuestro entorno y representa una de las primeras causas de muerte en muchos países. Se define la EPOC como una obstrucción crónica al flujo aéreo progresiva y que no es totalmente reversible. Las dos únicas medidas terapéuticas que han demostrado efectividad para evitar la progresión de la enfermedad y aumentar la supervivencia son el abandono del hábito tabáquico, que es la principal causa, en todas las fases de la enfermedad, y la oxigenoterapia continua domiciliaria en pacientes con hipoxemia. El resto de los tratamientos disponibles en la actualidad se basa en el control de los síntomas, sobre todo el de la disnea, el síntoma que más deteriora la calidad de vida. La rehabilitación respiratoria como tratamiento para el EPOC aborda el aspecto multiorgánico de la enfermedad con el objeto de mejorar y mantener al individuo en el máximo grado de independencia y funcionamiento en su comunidad. El análisis de la evidencia científica muestra efectividad de la rehabilitación para reducir la disnea, mejorar la capacidad de ejercicio físico y la calidad de vida en pacientes con EPOC. La rehabilitación respiratoria obtiene mejores resultados que otras modalidades de tratamiento para EPOC de aplicación cotidiana en atención primaria, como los broncodilatadores. También se encontró una reducción en los costos generados por enfermedad en pacientes que siguen programas de rehabilitación respiratoria motivada por un menor uso de recursos sanitarios. A pesar de la evidencia de los beneficios de la rehabilitación respiratoria en EPOC, el acceso a estos programas es muy limitado, es muy escaso. Un estudio canadiense indicó hace algunos años que menos del 2% de los pacientes con EPOC por año tienen acceso a un programa de rehabilitación pulmonar. Parece lógico pensar que cualquier paciente sintomático sería candidato a un programa de rehabilitación respiratoria encaminado a mejorar su calidad de vida. Una reciente revisión sobre el ejercicio físico en pacientes EPOC leve y moderado concluye que se necesitaron estudios con mayor número de pacientes para intentar definir el papel de la rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC moderado, debido a que la mayoría de los estudios parten del medio hospitalario donde se seleccionan los pacientes más graves. La elaboración y la puesta en marcha de programas de rehabilitación más sencillos y menos costosos está al alcance de equipos multidisciplinarios de profesionales de atención primaria, y nuestro trabajo propone una intervención de bajo grado ya propuesta en otros
en otros lugares cuya aplicación sería factible en un contexto de atención primaria. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha sido descrita a lo largo de los últimos años mediante muchas definiciones. En 1995, Selye, en los estándares de la American Thoracic Society, la ATS, la define como un proceso caracterizado por una obstrucción al flujo aéreo generalmente progresiva y a veces parcialmente reversible debido a la existencia de bronquitis crónica y o enfisema pulmonar. En ese mismo año, en el consenso de la European Respiratory Society, lo define como un proceso heterogéneo caracterizado por la limitación irreversible y lentamente progresiva al flujo aéreo, con reducción de los flujos expiratorios máximos y de la capacidad de vaciamiento de los pulmones. Todo esto debido a una combinación de lesiones en el parénquima pulmonar, es decir, al enfisema, y en las vías respiratorias debido a la reducción de su diámetro. Montemayor en 1996 la define como un proceso caracterizado por un descenso de los flujos expiratorios que no cambian de manera notable durante periodos de varios meses de seguimiento. La mayor parte de esta limitación al flujo aéreo es lentamente progresiva y poco reversible. Actualmente, en los últimos años, dentro de la Guía de Práctica Clínica de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, la SEPAR, se considera como obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo asociada a una reacción inflamatoria anómala, es decir, un F1 barra capacidad vital forzada, inferior a 0,7 después de una prueba de broncodilatadores, que está desarrollada principalmente frente al humo del tabaco. Aunque solo una cuarta parte de los fumadores desarrolla EPOC, a la exposición continuada de productos de la combustión de biomasa en ambientes cerrados o al déficit de alfa-1 antitripsina que genera enfisema precoz en fumadores. También en esta guía de la SEPAR se describen los cambios anatomopatológicos de la enfermedad, que incluyen inflamación crónica que afecta a las vías aéreas, al parénquima pulmonar y a arterias pulmonares, un infiltrado inflamatorio de macrófagos, de neutrófilos y linfocitos T citotóxicos, y cambios estructurales que provocan un estrechamiento de las vías aéreas y de las arterias con enfisema del parénquima. Como ya se describió en el año 84 por Fletcher, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluye tres procesos bien delimitados: la bronquitis crónica simple, el enfisema y la enfermedad de las pequeñas vías pulmonares. La bronquitis crónica se define clínicamente por la presencia de tos y expectoración durante más de 3 meses al año y durante más de 2 años consecutivos, no debidas a otras causas conocidas, El enfisema pulmonar es una enfermedad definida según un criterio anatomopatológico por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquíolos terminales con destrucción de la pared alveolar sin fibrosis manifiesta. Estos dos procesos, la bronquitis crónica y el enfisema, suelen producirse simultáneamente en el mismo paciente y son muy difíciles de diferenciar en vivo. Por este motivo, las definiciones más recientes han reconsiderado y, en algunos casos, eliminado estos términos. No obstante la última definición que aparece en las revisiones de la GOLD, se recuerda que la EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por la limitación persistente y progresiva al flujo aéreo, que se asocia con inflamación aumentada de las vías aéreas y del parénquima pulmonar, con una respuesta a la inhalación de noxas tipo partículas o gas. Las exacerbaciones y las comorbilidades contribuyen a determinar la gravedad individual en estos pacientes. En las últimas revisiones se establece que los mecanismos implicados en la limitación al flujo aéreo surgen de la inflamación que genera fenómenos de pérdida de elasticidad
y destrucción del parénquima que limita el flujo en expiración, esto es en el enfisema, y un remodelado con daño de las pequeñas vías de los bronquíolos que produce una bronquiolitis obstructiva. Estos fenómenos finalmente muestran una traducción de la valoración funcional con alteraciones en los parámetros espirométricos, como podemos ver en la diapositiva. Los procesos de bronquitis crónica con tos y expectoración persistente se consideran procesos que pueden contribuir a la limitación al flujo aéreo, pero que pueden no ser específicos del EPOC, apareciendo también en sujetos con espirometría normal. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades respiratorias crónicas? Bueno, si tenemos un paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica como puede ser el EPOC, la fibrosis pulmonar idiopática, bronquiectasias u otras enfermedades, el paciente puede experimentar los siguientes síntomas: tos, expectoración, fatiga o cansancio físico y disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es la sensación de falta de aire o de ahogo que puede sentir el paciente al realizar ciertas actividades como caminar o subir escaleras, y que puede aparecer también en reposo. Ahora, ¿cuál es esta causa? ¿Por qué el paciente siente que le falta el aire? Bueno, la disnea puede ser provocada por varias causas. Puede ser por un estrechamiento de los bronquios, ya sea por broncoespasmo, por acumulación de muchas secreciones mucosas, por engrosamiento y endurecimiento de los bronquios, por atrapamiento aéreo, ya que el aire entra pero se ve limitado para poder salir, que es lo que pasa por ejemplo en el EPOC, por rigidez del pulmón, como pasa en la fibrosis pulmonar idiopática, y por rigidez de la caja torácica, por alguna disminución en la oxigenación, y también ocurre al realizar ejercicio que esta sensación puede aumentar, pero esto no debe limitar la realización del mismo, ya que si su actitud es sedentaria, experimentará cada vez más disnea. Acá en este cuadro tenemos algunas de las causas que pueden provocar la disnea, como puede ser un estrechamiento de las vías aéreas, una estenosis, una disminución de la superficie pulmonar, una disminución de la elasticidad pulmonar, anomalías o deformaciones en las cajas torácicas, trastornos de difusión en la membrana alveolo-capilar, etc. La disnea es un síntoma frecuente de consulta. Habíamos dicho que se define como la sensación subjetiva de falta de aire o dificultad para respirar. Este síntoma es muy heterogéneo y se puede presentar de una forma cuantitativa y cualitativamente diferente entre cada paciente. Sin embargo, es importante el conocimiento de su evolución para el diagnóstico y monitorización, sobre todo en los EPOC. Para facilitar su valoración, se desarrolló la escala de disnea modificada del Medical Research Council, que tiene como objetivo permitir que el paciente gradúe cuantitativamente su propia disnea de una forma visual y sencilla. De esta manera, una disnea clase funcional 0 es que hay ausencia de ahogo, excepto al realizar un ejercicio intenso. La disnea clase funcional 1 es una sensación de ahogo al andar muy rápido o al subir una cuesta poco pronunciada. La disnea clase funcional 2 es aquella sensación de ahogo que aparece al andar sobre un terreno plano al mismo paso que otras personas de la misma edad y necesita parar para descansar. Ya la disnea clase funcional 3 es la sensación de ahogo que obliga al paciente a parar antes de los 100 metros o después de pocos minutos que está caminando en un terreno plano. La disnea clase funcional 4 es la sensación de ahogo que aparece en las actividades de la vida diaria, como ser, vestirse, etc. Es muy importante que el paciente tenga claro cuáles son los grados de disnea y lo tenga presente visualmente, para lo cual se entregan carteles o fichas que el paciente identifique rápidamente cuál es su grado de disnea.
La fisiopatología del EPOC hace entrar en una espiral de desacondicionamiento físico. Hay hipoxia tisular, lo que genera un estrés oxidativo, hay alteraciones nutricionales, hay aplicación de corticoides, esto lleva también al sedentarismo y todo esto genera inmovilidad y limitación al ejercicio. Para esto está indicado como solución la rehabilitación pulmonar. En Argentina, entre el 5 y el 10% de la población tienen EPOC. Esto equivale a más de 2 millones de individuos. También en Argentina, según las últimas estadísticas, más del 40% de la población es tabaquista. Más del 20% de los fumadores desarrollan EPOC. Y el 90-95% de los EPOC son fumadores. En algunos países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, la causa de muerte por EPOC ocupa entre el tercer y cuarto lugar. En Argentina es la quinta causa de internación en mayores de 60 años. Los factores de riesgo más prevalentes son, por un lado, algún factor de riesgo genético como puede ser el déficit de alfa-1 antitripsina, y por otro lado, obviamente, el tabaquismo, la exposición al tabaco, a infecciones ocupacionales y a factores socioeconómicos. Los objetivos del tratamiento son, obviamente, mejorar la calidad de vida y disminuir los síntomas y la progresión de la enfermedad. Para poder lograr estos objetivos, se debe trabajar en equipo y deben participar, entre otros, el neumonólogo, el kinesiólogo y otros profesionales del equipo de la salud, como nutricionistas y psicólogos. También es muy importante que el paciente entienda que él mismo es gran parte del tratamiento, que el tratamiento está en sus manos y es quien puede ayudar a lograr estos objetivos. ¿Cómo logramos estos objetivos? Bueno, aumentando el conocimiento sobre su enfermedad y el manejo adecuado de la misma, dejando de fumar si aún no lo hizo, utilizando la medicación y la vacunación recomendada por el médico de una manera adecuada, tener una alimentación saludable y, fundamentalmente, realizando actividad física. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la actividad física? Bueno, la actividad física, como habíamos visto anteriormente, es cualquier movimiento del cuerpo producido por la contracción de los músculos que produce un gasto de energía y su realización tiene beneficios en la salud. La actividad física no es sinónimo de realizar deporte. Actividad física incluye caminar, subir escaleras, realizar los quehaceres domésticos, es decir, cualquier movimiento que haga nuestro cuerpo. ¿Y qué ocurre si no hago actividad física? Bueno, la mayoría de los pacientes disminuyen su actividad física diaria y adoptan un estilo de vida sedentario, ya que muchas actividades les provocan disnea. Caminan cada vez menos, dejan de subir escaleras o rampas y pasan cada vez más tiempo del día sentados o recostados para evitar la disnea. La disminución de la actividad física tiene efectos negativos sobre la calidad de vida y el curso de la enfermedad. Aumenta la cantidad de exacerbaciones, que son los episodios de empeoramiento de los síntomas. Aumenta también la cantidad de visitas a la guardia e internaciones y obviamente aumenta la disnea. La disminución de la actividad física también provoca que sus músculos pierdan fuerza, por lo que para cada esfuerzo sus músculos y su organismo tendrán que gastar mayor cantidad de energía, utilizar más oxígeno y necesitar mayor esfuerzo en la respiración, provocando más disnea. Por lo que, de esta manera, es necesario frenar para descansar y utilizar la medicación de rescate cada vez con más frecuencia. Por eso, ¿cuáles son los beneficios de realizar actividad física? Bueno, si el paciente, en lugar de quedarse todo el día sentado o recostado, elige ser un poco más activo, como caminar un poco más o subir por escalera en lugar del ascensor, hacer los quehaceres domésticos, salir a hacer las compras, entre otras cosas, se producen los cambios totalmente opuestos a los que mencionamos anteriormente. Los músculos van a ser más fuertes, ante una misma actividad su cuerpo gastará menos energía, menos oxígeno, tendrá más disnea y menos fatiga en sus piernas. Ahora que ya sabemos lo que ocurre si nos quedamos todo el día quietos,
Entonces el paciente puede elegir entre ser sedentario y por lo tanto tener más síntomas o ser activo y tener una mejor calidad de vida. Si elegimos la segunda opción, entonces sigamos adelante. La valoración del paciente, EPOC, comienza con la detección precoz de esta patología. Para esto es fundamental conocer la presencia de los factores de riesgo. Como describe la guía de la CEPAR, todo paciente fumador o exfumador prolongado o que haya inhalado humo de la combustión de biomasa más de 10 horas al día o que presente síntomas de disnea, tos y expectoración habitualmente, debe ser evaluado para detectar esta enfermedad pulmonar. Aunque la sintomatología puede ser insidiosa o aparecer en fases avanzadas de la enfermedad, es importante que conozcamos las características de la misma, porque esto contribuye a detectar el problema. La disnea, habíamos dicho que es el síntoma principal, pero al ser un síntoma subjetivo, se percibe de forma desigual y los enfermos ajustan su actividad para evitar la aparición de la misma. Por esto parece interesante el uso de escalas de valoración de la disnea que contribuyen a la objetivación de la misma, como vimos previamente. Por otro lado, la exploración física es poco expresiva en los primeros estadios de la enfermedad, pero se hace más florida con la progresión y el empeoramiento. Los enfermos EPOC severos muestran pérdida de peso, pérdida de masa muscular, insuflación del tórax, expiración más prolongada, más alargada y una auscultación pulmonar con reducción del murmullo vesicular, la aparición de roncus y sibilancias. Cuando existen complicaciones cardíacas, también encontramos cianosis y signos de sobrecarga del ventrículo derecho. La evaluación o la valoración mediante pruebas complementarias puede ser muy amplia. Lo básico incluye la espirometría basal y la espirometría post-broncodilatadores, la radiografía de tórax, el análisis de sangre, la gasometría arterial. Esta evaluación puede completarse cuando sea preciso, cuando sea necesario, mediante electrocardiograma, ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, estudios de difusión, estudios del sueño, función muscular respiratoria, estudios de la distensibilidad, etc. La espirometría es útil para el cribado, anualmente fumadores mayores de 40 años es lo que está recomendado. También es útil para el diagnóstico, con el FEV1 y la capacidad vital forzada y la relación entre ellos en una prueba post-broncodilatadores. También sirve para cuantificar la gravedad, para establecer el pronóstico, para monitorizar la evolución y para ver la respuesta al tratamiento y para valorar las exacerbaciones. Pensemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad muy heterogénea y por eso no es posible categorizarla solo utilizando el BEV1, por lo que recientemente se propusieron alternativas clínicas que complementan la clasificación funcional del enfermo y contribuyen a una mayor individualización del pronóstico y del tratamiento. Buenos días, Pedro. Buenos días, doctor. Veamos, tiene usted 48 años, según la ficha que tengo, y le he visitado hace 3 meses por un cuadro catarral. Dígame, ¿cuál es el motivo de su visita? Vengo porque tengo mucha tos y me cuesta respirar. Respecto a la tos, cuénteme desde cuándo la tiene y si nota que saca usted mucha mucosidad o más bien es una tos seca, sin expectorar. La tos hace bastante que la tengo, pero ahora ha ido a más. Y la verdad es que no tengo mucosidad. Siempre que me levanto por las mañanas me pongo a toser. ¿Diría usted que esta tos la tiene desde hace más de 3 meses? Sí, desde hace más de 3 meses que toso todas las mañanas. ¿Ha tenido usted fiebre o escalofríos? No, doctor. ¿Y esta dificultad para respirar, cuándo le ocurre? Bueno, pues noto esa dificultad cuando subo escaleras, por ejemplo. Y eso ha ido agravándose con el tiempo
Y cada vez puedo hacer menos esfuerzo. Dígame, ¿es usted fumador? Pues sí, no hay manera de dejarlo. Fumo más de un paquete de cigarrillos al día. Bueno, vamos a auscultarle el pecho a ver cómo están sus pulmones. Levántese y súbase la camisa por fuera, por favor. Coja aire. Bien, dese la vuelta, por favor. Otra vez. Siéntese. Tiene usted algunas sibilancias. Está usted muy cargado. ¿Qué es eso, doctor? Son debidas a que el aire le cuesta pasar por los bronquios porque están algo obstruidos. Tendremos que hacer una espirometría. ¿Una espirometría? ¿Qué es eso? Es una prueba muy fácil pero muy importante. Solo tendrá usted que soplar por la boquilla de este aparato. Ah, bueno. ¿Y para qué sirve esto? Sí, yo se lo cuento. Es muy sencillo pero muy importante porque nos va a decir cómo se encuentran sus pulmones. Nos mide dos aspectos muy importantes para el diagnóstico. Por un lado, cuánto aire puede sacar de los pulmones en un segundo, es lo que se llama el FEP-1, y por otro lado, la cantidad total de aire que puede expulsar. Nos va a indicar la capacidad que tienen sus pulmones de llenarse de aire. Esto nos permitirá comparar los resultados con la media de la población y ver si se encuentra esta capacidad disminuida o no. Debe usted coger todo el aire que pueda y soplar lo más fuerte y rápido posible por esta boquilla. El aparato recogerá la cantidad de aire expulsado y la velocidad con la que lo ha hecho, y así podremos saber los resultados de su función pulmonar. Venga. ¿De acuerdo? Allá voy. Venga. Muy bien. Coja aire y sople fuerte, fuerte. Más, 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 más. Muy bien. De acuerdo. Venga, vamos, otra vez. Coja aire fuerte y sople fuerte. Más, 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 más. Está usted por debajo del 80% de la media. Por lo que tiene una obstrucción al paso del aire de cierta magnitud. Vaya, ¿y esto qué quiere decir? ¿Es grave? De momento la afectación no es grave, pero obliga a tomar medidas en cuanto a sus hábitos de vida, como dejar de fumar, para evitar que este problema vaya más y se convierta en algo de bastante gravedad. Pero bueno, todavía no hay que preocuparse, ¿de acuerdo? Ya puedes irse, Pedro, sí. La espirometría es la forma más rápida y sencilla de detectar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Es tan fácil como soplar. Hola, buenos días, Sergio. ¿Todo bien? Sí, bueno. Bueno, vamos haciendo, ¿no? Más o menos. Perfecto. Vamos a hacer la espirometría. De lo que consta, ¿vale? La boquilla, pondremos la boca bien cerrada, pinzas en la nariz, iremos respirando normal, ¿vale? Cuando yo te avise, cogerás bien hondo al máximo, llenando los pulmones. Una vez lo tengamos, sacarás de golpe y alargaremos todo el aire que puedas, ¿vale? Esta maniobra la haremos como mínimo 3 veces. Si son 3 iguales, ya lo tenemos. Si no, haremos alguna otra más. Muy bien. Pues ahora vamos a empezar. Perfecto. Vamos a montar la boquilla. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ya que tenemos montada la boquilla, bien sentado, perfecto. Venga. Coges esto, tubo dentro de la boca. Vale. Perfecto. Vale. Respira tranquilo, Sergio. Normal.
muy bien, normal, muy bien, perfecto. Cogemos hondo, sopla fuerte, tira, tira, suave y seguido, todo el aire que puedas, suave, sin apretar, largo, largo, largo. Cuando no puedas, respiras tranquilo y sacamos la boca. Normal, muy bien, vale, perfecto. Vamos a hacer otra. Venga. Respiras tranquilo, Sergio. Normal, muy bien. Normal, muy bien. Normal, perfecto. Cogemos hondo. Llenar, sopla fuerte, suave y seguido. Vacía todo el aire que puedas. Todo, todo. Vacía al máximo todo el aire que puedas. Cuando no puedas más, respiramos tranquilo. Vale, respira tranquilo. Descansamos un poquito. Perfecto, ¿todo bien? Vale, vamos a por la siguiente. Perfecto, todo tranquilo. Venga, vamos a por la tercera, Sergio. Muy bien. Respira tranquilo. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Llena. Sopla fuerte. Largo, suave y seguido. Largo. Todo el aire que puedas. Suave. Suave. Cuando no puedas, Sergio, respira. Venga. Normal. Perfecto. ¿Vas bien? Sí. ¿Sí? Venga. Un poco cansado, pero bien. Bueno, ya es lo que toca. Muy bien. Perfecto. Tenemos 3 espirometrías iguales y bien hechas. Bien. Muy bien, vale. El uso de las pruebas de esfuerzo con monitorización cardiopulmonar y asistida mediante análisis de gases, o sea la ergoespirometría, se ha introducido en las últimas décadas con mayor definición, interpretación y aplicación en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Europa. La combinación de la prueba de esfuerzo, o sea el protocolo de ejercicio y monitorización del electrocardiograma, variables hemodinámicas, saturación de oxígeno, monitorización de signos y síntomas, junto con las medidas de gases del intercambio gaseoso, se han mostrado útiles y superiores tanto en el diagnóstico y en el pronóstico de la enfermedad como en la planificación y seguimiento de los programas de rehabilitación mediante ejercicio. Mediante la realización del test cardiopulmonar de esfuerzo, conseguimos, por un lado, cuantificar con precisión la condición cardiorrespiratoria. También logramos perfilar las respuestas fisiológicas al ejercicio que ayudan a identificar los mecanismos fisiopatológicos que limitan al paciente al ejercicio. Y también permiten estratificar a los pacientes en base a su capacidad funcional. En los pacientes con EPOC sometidos a este tipo de valoración, la evidencia científica publicada en los últimos años ha ido en aumento, mostrando que determinados parámetros son de gran utilidad para su estudio. Al igual que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, el estudio de consumo máximo de oxígeno, el VO2 pico, se ha mostrado como un indicador de severidad de la enfermedad y también como adecuado marcador del pronóstico postquirúrgico de los eventos adversos y complicaciones, especialmente en los pacientes EPOC que han sido sometidos a una resección pulmonar. Es un parámetro que depende y por tanto refleja la función central cardiorrespiratoria y periférica mediante la utilización o aprovechamiento muscular. Los valores de normalidad para este parámetro dependen de la genética y se reducen con la edad. Y fíjense, la variación oscilan entre unos 80 mililitros por kilogramo de peso por minuto en los fondistas jóvenes de elite, hasta llegar a unos 15 mililitros por kilogramo por minuto en los octogenarios más sedentarios. Un sujeto debe mostrar valores iguales o superiores al 100% del predicho según ecuaciones predictivas para el sexo y la edad. Otro valor es el equivalente del CO2 y especialmente la dinámica de la curva del CO2 que reflejan la ventilación-perfusión en el pulmón. Se consideran buenos marcadores de severidad y pronóstico en pacientes con EPOC, tanto en los que han sido sometidos a una resección pulmonar como a los que no. Los valores de normalidad deben situarse por debajo de 30, valor que suele ir aumentando ligeramente con la edad, y valores más altos reflejan una función disminuida o alterada. Otro valor es la presión end-tidal de dióxido de carbono, que refleja los fenómenos de ventilación-perfusión y la eficiencia ventilatoria para eliminar el dióxido de carbono, y se considera igualmente un parámetro adecuado para la evaluación de los pacientes EPOC relacionándose con la severidad.
sus valores normales oscilan entre 36 y 42 milímetros de mercurio, aumentando unos 3 a 8 milímetros de mercurio a nivel del umbral anaeróbico para ir descendiendo posteriormente como respuesta al incremento ventilatorio. Valores inferiores en reposo y a lo largo del esfuerzo indican peor función y por tanto severidad. La interpretación, en cuanto a la interpretación de la estratificación y el pronóstico, cuando un sujeto muestra todas las variables en color verde, indica un excelente pronóstico en los próximos 2 a 4 años, recomendando mantener el tratamiento y hacer un nuevo control a los 4 años. En sujetos con diferentes variables, lo que marcamos en color rojo indica un mal pronóstico, que será peor cuantas más variables muestre y alcanzará valores extremos para eventos adversos en los últimos 4 años, cuando presenta todos los parámetros en rojo. Si el enfermo muestra valores tanto en color amarillo como en color rojo, indican la necesidad de modificar la pauta de tratamiento y optar por modelos un poco más agresivos. Se recomienda para personas de todas las edades que caminen todos los días 30 minutos y que realicen ejercicios de fortalecimiento y de estiramiento de sus músculos al menos 2 o 3 veces por semana, como mínima. Muy bien, ¿y cómo podemos entrenar a un paciente EPOC? Bueno, obviamente vamos a mejorar su rendimiento trabajando las capacidades condicionales, las capacidades coordinativas, la capacidad cognitiva, la capacidad psíquica. Obviamente también trabajando sobre la nutrición y sobre las condiciones externas, sobre su entorno familiar, sobre su profesión, sobre su entorno laboral. Para esto tenemos que planificar el entrenamiento y tenemos que aplicar los principios de entrenamiento que vimos oportunamente. Repasemos algunos de ellos, por ejemplo, el principio del estímulo eficaz de la carga, el principio del incremento progresivo de la carga, de la relación óptima entre carga y descanso, carga y recuperación, el principio de repetición y continuidad, obviamente el principio de periodización y el principio de versatilidad de la carga. El objetivo de la prescripción de ejercicio es aumentar la capacidad funcional o aumentar la resistencia del paciente, aumentar de esta manera su estatus funcional, disminuir la disnea y finalmente mejorar la calidad de vida. Cada día se acumula mayor evidencia sobre la eficacia de diferentes tipos de entrenamiento en la rehabilitación de los pacientes pulmonares crónicos. Actualmente se acepta el beneficio del entrenamiento aeróbico, del intervalado, el entrenamiento de la fuerza, de las extremidades inferiores y de las extremidades superiores. También la optimización en el uso de broncodilatadores, la utilización de oxigenoterapia durante el entrenamiento y la aplicación de dispositivos respiratorios a presión positiva como la ventilación no invasiva han demostrado una mejora en la tolerancia de las cargas y mayores efectos y beneficios del entrenamiento. Pero respecto a la duración y a la frecuencia, un programa corto de 6 a 12 semanas de rehabilitación pulmonar produce una serie de beneficios que declinan gradualmente en 12 a 18 meses. Sin embargo, algunos beneficios y la calidad de vida permanecen más allá de los 12 meses. Hoy en día sabemos que los beneficios de un programa de larga duración mayor de 12 semanas son superiores a los de un programa de corta duración. Las estrategias de mantenimiento de los programas de rehabilitación pulmonar tienen un modesto efecto a largo plazo. Respecto a la intensidad del programa, el entrenamiento de las extremidades inferiores de alta intensidad entre el 60 y el 80% de la carga máxima genera en los pacientes EPOC mayores beneficios fisiológicos que el de baja intensidad. También sabemos que el entrenamiento, tanto en intensidades bajas como altas, produce beneficios clínicos en los pacientes EPOC. Es fundamental el entrenamiento de la resistencia general aeróbica. Para esto podemos utilizar diferentes métodos, como ser el continuo variable o continuo constante y el método intervalado. Ya habíamos mencionado que en todo programa de rehabilitación para enfermos EPOC
se recomienda un programa de ejercicio con entrenamiento de los músculos de las extremidades inferiores implicados en la deambulación, y actualmente las recomendaciones de la ATS y de la European Respiratory Society consideran que el entrenamiento aeróbico realizado de 3 a 5 días por semana mediante ejercicio continuo de alta intensidad, o sea mayor al 60% de la máxima capacidad, con duraciones entre 20 a 60 minutos por sesión, maximiza los beneficios fisiológicos y la tolerancia al ejercicio, la función muscular y la bioenergética. Antes de comenzar el entrenamiento se recomienda una valoración clínica y funcional por médicos y kinesiólogos especialistas en deporte, fisiología, neumonología, cardiología, etc., que valoren la seguridad del programa según el perfil del paciente y permitan una prescripción individualizada. También se ha valorado la utilización del paseo como una forma de entrenamiento aeróbico, resultando un sistema tan eficaz como la bicicleta fija y mayor que la bicicleta de paseo en la mejora de la capacidad aeróbica, la capacidad de marcha y la calidad de vida. Su eficacia fue corroborada en un estudio con 60 pacientes por EPOC que mejoraron y mantuvieron su capacidad durante 9 meses. El método continuo variable es la aplicación de un cambio sistemático en fases de carga con una intensidad del 80% según la evaluación previa y de descanso, en donde la intensidad baja aproximadamente al 40%. En los inicios de la rehabilitación se utiliza mucho, el objetivo obviamente es mejorar la capacidad aeróbica. La progresión de la carga depende de la evolución y respuesta en cada paciente. El método continuo constante consiste en la aplicación de una carga sin interrupción y efectiva a lo largo del tiempo, 20-30 minutos. La intensidad de la carga se realiza entre el 50 y el 75% según la evaluación previa. También aquí el objetivo es mejorar la capacidad aeróbica. Los métodos intervalados presentan como característica común el cambio sistemático entre fases de carga y descanso, es decir, activo o pasivo. La duración de los descansos se da en función de la intensidad y duración de la carga y por el nivel de preparación física. En el sistema de series existen entre las mismas 4 o 6 repeticiones las pausas interseries, que son las macropausas, que son de mayor duración para retrasar la fatiga. Se diferencia del método continuo variable por los porcentajes de intensidad que se utilizan, siendo en este método intervalado mucho más elevados. También el objetivo es mejorar la potencia aeróbica, la capacidad anaeróbica y la potencia anaeróbica, dependiendo de la intensidad y del tiempo de las pausas. Entonces, el entrenamiento intervalado es una alternativa al entrenamiento aeróbico, combinando actividades de alta intensidad con periodos de descanso o de baja intensidad. Por eso se considera en las últimas recomendaciones como una opción entre los tipos de ejercicio de cualquier programa de rehabilitación respiratoria. El resultado es positivo, con una disminución de los síntomas, buena tolerancia de las cargas y beneficios sobre la capacidad funcional, las adaptaciones musculares y la calidad de vida, incluso en pacientes con EPOC que muestran caquexia importante. Aunque todo programa debe incluir entrenamiento de extremidades inferiores, el acondicionamiento de resistencia de extremidades superiores es beneficioso en pacientes EPOC y debe ser incluido en cualquier programa de rehabilitación pulmonar, fuerza de recomendación 1A. En una revisión sistemática reciente se demostró que el entrenamiento aeróbico y el entrenamiento de fuerza de extremidades superiores mejoran la función de las mismas en los pacientes EPOC. Además, en este estudio se redujo los niveles de fatiga, pero no fue capaz de reducir los signos de disnea. La evidencia científica disponible actualmente no permite aconsejar de rutina el entrenamiento de los músculos inspiratorios como un componente esencial de la rehabilitación pulmonar. También es muy importante el entrenamiento de la fuerza muscular en pacientes con dificultad respiratoria, fundamentalmente POC. Es muy importante que el aprendizaje motor se realice sin carga, el gesto motor sea para su aprendizaje sin carga.
Hay que trabajar la coordinación de movimientos del tronco y de los miembros junto con la respiración. Respecto a la dosificación, se utiliza para la hipertrofia básica una intensidad entre el 50 y el 65%, con un volumen de 3 series entre 8 y 15 repeticiones, con pausas completas, y se puede trabajar resistencia con hipertrofia entre un 25 y un 50% con un método piramidal o en circuitos. Entonces, en los principales programas de rehabilitación con ejercicios para EPOC, la suma, la adición de entrenamiento de fuerza al programa de rehabilitación pulmonar permite incidir sobre dos carencias de estos pacientes, que son la disminución de la fuerza y de la masa muscular, especialmente en los pacientes más graves con enfermedad moderada o severa. El entrenamiento de fuerza muscular, que afecta a grupos musculares locales, realizado mediante el levantamiento o desplazamiento de cargas, consigue un mayor incremento de la fuerza y de la masa muscular que el entrenamiento aeróbico, por lo que puede ser de utilidad en pacientes con disnea severa o en los pacientes EPOC reagudizados. No obstante, la combinación del entrenamiento de fuerza con el aeróbico ha mostrado efectos complementarios en el manejo de estos pacientes pulmonares crónicos con disfunción periférica, por lo que se mantienen ambos en cualquier programa de rehabilitación actualizado que incluya ejercicio. A pesar de esto, con la evidencia actual en la mano, no está justificado recomendar el uso ni la prescripción de esteroides anabolizantes en los pacientes con EPOC que participan en programas de rehabilitación pulmonar. Como vimos en otras clases, la sesión diaria consta de una entrada en calor, de un entrenamiento de resistencia y de fuerza, y luego, para finalizar, elongación y una vuelta a la calma. Durante la sesión es muy importante tener en cuenta el control de algunas variables básicas, como ser la frecuencia cardíaca, que no supere la frecuencia cardíaca máxima teórica, controlar la presión arterial. Ya sabemos que el ejercicio va a producir una elevación de la presión arterial, pero se recomienda que no suban más de 180 milímetros de mercurio de sistólica. La saturación es muy fácil mediante un saturómetro portátil. Tratar de que la saturación no descienda a valores del 90%. Como mencionamos en otras clases, la educación debe ser un componente básico en la rehabilitación pulmonar. Debe incluir información sobre autocuidados, prevención y tratamiento de las exacerbaciones. Sin embargo, existe escasa evidencia de los beneficios de la intervención psicosocial como terapia independiente. Tan solo la experiencia clínica y los expertos recomiendan incluir la intervención psicosocial como componente de la rehabilitación pulmonar. Los enfermos con EPOC que muestran hipoxemia severa inducida por ejercicio deben recibir oxigenoterapia suplementaria durante los programas de rehabilitación pulmonar. Y por otro lado, se considera que los enfermos con EPOC severos que participan en programas de ejercicio de alta intensidad deben recibir oxigenoterapia suplementaria para conseguir mejoras en la resistencia al ejercicio. En algunos pacientes EPOC seleccionados, la ventilación no invasiva produce una escasa mejora adicional en el rendimiento físico. A pesar de la pérdida de peso y de masa muscular, no existe todavía suficiente evidencia para aconsejar de rutina el uso de suplementos nutricionales para pacientes EPOC. Para finalizar, pensando que la patología pulmonar es cada día más variable, podemos afirmar que la rehabilitación pulmonar no se limita solo a los pacientes EPOC, sino que puede ser beneficiosa en pacientes con otras enfermedades respiratorias no EPOC. La experiencia clínica y los expertos aconsejan adaptar programas de rehabilitación pulmonar a las características de estas enfermedades, añadiendo o quitando algunos de todos estos componentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar la actividad física? ¿Qué le podemos decir al paciente? Bueno, que hay que moverse cada día un poco más.
ya sea salir a caminar, andar en bicicleta, pasear a la mascota, arreglar el jardín, realizar los quehaceres domésticos o simplemente caminar dentro de su casa. Hay que decirle que elija una o más actividades que le guste hacer y que le genere placer. Estos son, por ejemplo, algunas de las actividades. Decirle que no se desanime si al principio tiene que detenerse a los pocos minutos o metros, ya que a medida que repita la actividad día a día va a lograr mantenerla por más tiempo. Que descanse para que disminuya la disnea y el cansancio de las piernas y que luego siga. Que tome aire por la nariz y lárguelo con los labios entrecerrados, chistando o soplando lento. Esto le permitirá alargar mejor el aire y que su sensación de disnea sea menor. Si utiliza oxígeno domiciliario, esto no le tiene por qué impedir hacer actividad física. Tendrá que consultar con su médico o el kinesiólogo que lo sigue cuál es la cantidad necesaria que debe utilizar durante la actividad. Si coordina bien los movimientos de su cuerpo con la respiración, va a poder realizar mayor cantidad de actividades en su hogar con menor disnea. Cuando levante los brazos, tienen que pedirle que tome aire, ya que su tórax y pulmón se abren, y cuando los baja, tiene que largar el aire. También cuando se agacha, tiene que largar el aire. Entonces, ¿qué ejercicios pueden hacer en su hogar? Bueno, para que los músculos sean más fuertes y flexibles, le describimos a continuación algunos ejercicios fáciles de realizar en el hogar para complementar la actividad aeróbica, como ser caminata o bicicleta. Respecto a los ejercicios de fortalecimiento, hay que comenzar realizando pocas series, 6, 8 ejercicios de 3, 4 de brazos, 3, 4 de piernas, 8 repeticiones, 2 veces al día, y si logra hacerlo sin dificultad, hay que progresar de la manera que recomienda la tabla que vemos en pantalla. También podemos agregar, según la tolerancia, por ejemplo, pesas o botellitas con agua o arena. También es muy importante la realización de ejercicios de elongación o estiramientos, dos veces cada uno, manteniendo la posición durante 30 segundos, siempre de manera lenta. Hay que proponerle que se plantee sus propios objetivos para ir aumentando cada día su actividad, que registre su actividad diaria y vea su progreso, que anote el ejercicio que hace cada día en una planilla que vamos a ver a continuación, y cuando acuda al médico o al kinesiólogo, que la lleve consigo, y así el profesional va a tener información sobre la actividad física que está realizando el paciente. Y acá vemos un ejemplo de la planilla. Entonces el paciente se pregunta, bueno, ¿qué debo anotar? Bueno, obviamente la fecha, el día que realizó el ejercicio, poner sí o no si fue caminata, bicicleta, etc. El tiempo que realizó el ejercicio, que anote cuántos minutos lo realizó. Si fueron ejercicios de brazos y piernas, poner sí o no. El esfuerzo, tiene que anotar el número que corresponda según escalas visuales. Le podemos dar alguna escala visual como vemos en pantalla. Y el objetivo será buscar ejercitarse entre el 4 y el 6 de las escalas. Ninguna observación puede poner, o si ha tenido algún problema, tiene que escribir el tipo de problema, como ser dolor o dificultad respiratoria, o el uso de algún inhalador. Además, puede realizar la actividad acompañado por familiares y amigos. También es importante que concurra a centros de jubilados, centros recreativos, parques, plazas, polideportivos municipales, gimnasios, todo cercano a su domicilio para poder darle continuidad al trabajo. Algún lugar donde se realicen caminatas, clases de gimnasia o baile y cualquier otro tipo de actividad. También puede realizar rehabilitación respiratoria indicada por el médico según la supervisión que necesite por la gravedad de la enfermedad y la necesidad de utilizar oxígeno o de acuerdo a las comorbilidades que tenga el paciente según lo considere el profesional. Siempre es bueno tener presente la importancia de la actividad física, los cambios que produce, el aumento de la masa magra y la disminución de la masa grasa. Si bien no aumenta el porcentaje del tipo de fibras, sí aumenta la sección transversal, mejora la capilarización, aumenta la capacidad de las enzimas oxidativas, disminuye la acidosis láctica,
ayuda a la normalización del pH intracelular y a la restitución de la fosfocreatina y del fosfato inorgánico. Y tanto que hablamos de la rehabilitación pulmonar, entonces definamos qué es la rehabilitación pulmonar o rehabilitación respiratoria. Bueno, es un programa destinado a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que puede ser realizado en un hospital, en un centro de salud, en un gimnasio o bien en el domicilio y a cargo de kinesiólogos y médicos, en donde se realiza ejercicio físico de una manera supervisada y controlada con el objetivo de mejorar la capacidad física, los síntomas y la calidad de vida. La rehabilitación respiratoria ha sido definida como una intervención multidisciplinar basada en la evidencia para pacientes con enfermedades respiratorias que son sintomáticos y tienen frecuentemente reducidas las actividades de la vida diaria. Está integrada en el conjunto del tratamiento individualizado, se diseña para reducir los síntomas, optimizar el estado funcional, incrementar la participación y reducción de los costos sanitarios, mediante la estabilización o reversión de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Los programas incluyen como componentes la captación, el consejo, la educación e instrucciones técnicas, el entrenamiento con ejercicio, la técnica de respiración, la fisioterapia del tórax y el soporte psicológico o psicosocial. En la última guía práctica clínica de la ATS y de la European Respiratory Society se adopta una nueva definición diciendo que la rehabilitación respiratoria es una intervención amplia basada en una evaluación inicial completa seguida por una serie de terapias que incluyen, pero que no se limitan a ellas, entrenamiento con ejercicio, educación y cambios de comportamiento, diseñados para mejorar la condición física y psicológica de los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, orientada a mejorar la adherencia a los comportamientos que pueden aumentar la salud. La rehabilitación respiratoria tiene su origen antes de los años 60, época en que se consideraba un tratamiento pasivo orientado a evitar el estrés de los pacientes. Su desarrollo posterior fue debido no solo al incremento de la prevalencia, morbilidad y mortalidad de estas enfermedades pulmonares, sino también al gran avance que se produjo en el conocimiento sobre la fisiopatología del EPOC y sobre los beneficios que se derivan de los programas especializados de rehabilitación pulmonar. Su consolidación ocurre cuando se demuestra la efectividad sobre los costos sociosanitarios. La EPOC se reconoce actualmente como un proceso complejo que requiere intervenciones complejas, entre las que la rehabilitación respiratoria se sitúa en el centro o núcleo de todo el proceso. La rehabilitación está justificada en todo paciente que tras un tratamiento óptimo permanezca limitado por la disnea para las actividades de la vida diaria. Se sabe que la actividad y el ejercicio físico son beneficiosos para el EPOC, pues incrementan la calidad de vida de estos pacientes, reduciendo la sensación de la disnea, mejorando la capacidad de ejercicio y ayudando en el control de las emociones y en general de la enfermedad. Por otro lado, se ha demostrado que la rehabilitación
pulmonar contribuye a la optimización en el uso de los servicios sanitarios, las consultas, las visitas a urgencia y los ingresos hospitalarios. Entonces, resumiendo, la rehabilitación pulmonar tiene 3 pilares. En principio, prevención de la enfermedad a través de terapias antitabaco, educación del paciente y de la familia y eliminación de los factores de riesgo. Por otro lado, reducción de los costos de la enfermedad, una disminución del número de exacerbaciones, el número de internaciones y el número de consultas. Y finalmente, la mejora de la calidad de vida mediante el aumento de la tolerancia al ejercicio, la disminución de la disnea, disminución de la ansiedad y de la depresión y a través de la reinserción social. En el consenso de la ATS y la ERS se reconoce igualmente que la rehabilitación respiratoria es beneficiosa y por tanto justificada en muchas patologías. En primer lugar, pacientes EPOC diagnosticados y tratados, otros pacientes crónicos pulmonares no EPOC, como enfermedades intersticiales, bronquiectasia, fibrosis quística, asma, hipertensión pulmonar, cáncer de pulmón, etc. Pacientes sintomáticos con menor grado de obstrucción respiratoria, pacientes EPOC tras una reagudización. En todos estos, la rehabilitación ha mostrado reducción de los síntomas, aumento de la tolerancia al ejercicio, mayor función y balance de miembros inferiores, disminución de la ansiedad y mejora de la calidad de vida. Igualmente se consigue una rebaja, una disminución en el número de agudizaciones e ingresos hospitalarios y, lo que es muy importante, un descenso de la mortalidad. Algunos criterios de exclusión podrían ser algunas condiciones que pongan en riesgo al paciente durante el ejercicio, por ejemplo, una angina de pecho inestable, hipertensión pulmonar severa, infarto agudo de miocardio reciente o procesos infecciosos activos, y también condiciones que interfieran en el normal proceso de rehabilitación, como ser enfermedades osteoartromusculares, neoplasias, una artritis activa, trastornos de la conducta, etc. En la guía de la iniciativa GOLD se reconocen los beneficios y por tanto justifican la rehabilitación en este tipo de pacientes, estableciendo que es capaz de mejorar la capacidad de ejercicio, reducir la percepción de la disnea, reducir el número de hospitalizaciones y días de ingreso hospitalario, reducir la ansiedad y la depresión asociada al EPOC, mejorar la función de los miembros superiores con trabajos específicos, mantener los beneficios más allá del periodo de entrenamiento, mejorar la supervivencia, completar los beneficios del entrenamiento general mediante ejercicio específico de los músculos respiratorios, mejorar la recuperación tras las exacerbaciones y aumentar el efecto de los broncodilatadores de acción prolongada. Finalmente, repetimos, resumiendo, los objetivos de la rehabilitación pulmonar en definitiva es mejorar la calidad de vida de los pacientes, incrementar la tolerancia al ejercicio y disminuir la sensación de la disnea, disminuir el número y tiempo de internaciones, disminuir los recursos médicos y obviamente ayudar al paciente a la reinserción laboral y social. Los componentes de un programa de rehabilitación respiratoria en pacientes EPOC varían ampliamente, pero en un programa integral no deberían faltar el abandono del tabaco, un programa de ejercicio, el consejo nutricional y la educación. Es muy importante la necesidad de una valoración funcional previa mediante un test de esfuerzo, mediante una ergometría o mediante un test de marcha de 6 minutos, seguido de un programa de ejercicio que incluya 28 o más sesiones prolongadas durante más de 10 semanas. En algunos pacientes simplemente se le aconseja que caminen a la máxima intensidad, que no genere síntomas y que se mantengan en ella durante mínimo 20 minutos. En otros casos, se recomiendan programas de ejercicio aeróbico mediante entrenamiento continuo o intervalado, según vimos previamente, y también se recomiendan ejercicios de fuerza y resistencia muscular en miembros superiores, inferiores y músculos respiratorios o inspiratorios. En las guías de la ATS también se establece la necesidad de una valoración previa seguida de un programa integral de entrenamiento que incluya ejercicios aeróbicos de fuerza y de flexibilidad.
Para poder realizar la rehabilitación respiratoria tenemos unos requisitos mínimos. En principio, el recurso físico, necesitamos un área suficientemente extensa para permitir el desarrollo de las actividades físicas, no menos de 15 metros, marcado cada 3 metros para realizar el test de los 6 minutos. También la rehabilitación respiratoria es muy importante. El equipo de profesionales sanitarios que diseñan, educan, ejecutan, derivan o reciben el programa, que según la ATS debe integrar a kinesiólogos, terapeutas respiratorios, enfermeros, psicólogos, especialistas en cambio del comportamiento, fisiólogos del ejercicio, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, profesores de educación física, etc. Estas figuras se solapan con otros profesionales como especialistas en medicina, medicina del deporte, neumonólogos, médicos de familia, licenciados en ciencias de la actividad física que muestran formación en este campo. Todo esto bajo un estricto código ético en donde prima la dignidad del paciente con independencia de lo social, económico y religioso. Del mismo código emanan la confidencialidad, la ausencia de intereses personales, la motivación por la formación continua y la importancia de la prevención frente al tratamiento. Algunos ejemplos del equipamiento necesario: podemos tener cintas rodantes, cicloergómetros, diferentes tipos de pesas, mancuernas, steps, pelotas, escaleras, elásticos, colchonetas, tensiómetros, saturómetros. Obviamente, aunque tengamos pacientes que no necesitan oxígeno, siempre hay que tener oxígeno disponible, tener un carro de paro, una caja de paro y un desfibrilador. Respecto a los exámenes clínicos, tenemos exámenes de mínima y de máxima. Los exámenes de mínima, por ejemplo, el examen funcional respiratorio, exámenes de gasometría arterial y un apto cardiológico, y obviamente una radiografía de tórax. También en algunos casos se puede pedir una pletismografía, un ecodoppler, una tomografía computada o alguna prueba de consumo máximo de oxígeno. Las evaluaciones que con más frecuencia se realizan son el test de 6 minutos, diferentes cuestionarios de calidad de vida, un test incremental que puede ser en cinta o en cicloergómetro, test evaluación de la fuerza muscular o el shuttle walking test. El test de caminata de 6 minutos es un test submáximo y tiene como requisitos una distancia mínima de pasillo de 30 metros, tener un oxímetro de pulso, un tensiómetro, y la idea es que el paciente camine la mayor distancia posible en 6 minutos. Hay que evaluar la saturación, si el paciente desatura con el ejercicio, y evaluar la respuesta al tratamiento. Vamos a ver seguidamente un video que muestra cómo se realiza el test. Test de la marcha de 6 minutos. Consideraciones. El test de caminata de 6 minutos es un estudio que valora la capacidad funcional de pacientes afectados por distintas condiciones en forma sencilla, económica y reproducible. Durante el estudio, el paciente camina la mayor distancia posible dentro del periodo de tiempo de 6 minutos sobre una superficie plana, pudiendo incluso detenerse o reducir la velocidad de marcha y luego reasumir o reiniciar la misma. El principal resultado del test es determinar la distancia recorrida por el paciente durante 6 minutos. El estudio evalúa la respuesta global integrada de todos los sistemas involucrados durante el ejercicio, incluyendo cardiovascular, pulmonar y neuromuscular. No provee información sobre cada uno de dichos componentes ni sobre el mecanismo de limitación al ejercicio. Es fácil de aplicar, bien tolerado. Refleja las actividades de la vida diaria mejor que otros test de marcha. Objetivo: evalúa el nivel submáximo de la capacidad funcional al permitir que el paciente cumpla la prueba a su propio ritmo. Se acepta que los pacientes se detengan y descansen, por lo que rara vez ejercen su capacidad máxima de ejercicio. Indicaciones: evaluación funcional en patología cardiovascular moderada o severa, insuficiencia cardíaca compensada,
hipertensión pulmonar, enfermedad vascular periférica. Resulta predictor de mortalidad, morbilidad y reinternaciones. Evaluación funcional en patología respiratoria moderada o severa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial difusa, fibrosis quística, evaluación pretrasplante pulmonar, evaluación precirugía de reducción de volumen pulmonar, evaluación funcional en otras condiciones, fibromialgia, persona añosa. El test permite valorar la condición funcional basal de un paciente, determinar un pronóstico que defina la necesidad de diversas intervenciones terapéuticas, así como establecer la respuesta a las mismas, entre ellas medicaciones en insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, cirugías, reducción pulmonar, trasplante cardíaco pulmonar. El test no determina el consumo pico de oxígeno, ni diagnostica la causa de disnea, ni evalúa los mecanismos responsables de una limitación al ejercicio. La información obtenida en la caminata de 6 minutos debería ser considerada complementaria y no un reemplazo de la obtenida por un test de ejercicio cardiopulmonar. Contraindicaciones absolutas: angina inestable, infarto de miocardio reciente. Contraindicaciones relativas: frecuencia cardíaca en reposo mayor a 120 por minuto, tensión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, tensión arterial diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio. La angina crónica estable no contraindica el estudio. Debe administrarse la medicación habitual y encontrarse nitritos disponibles. Criterios para detener el test: dolor en el pecho, disnea intolerable, calambres en extremidades, diaforesis, malestar general. Aspectos técnicos de la caminata de 6 minutos. Pasillo recto 30 metros, aceptable 20 o 50 metros. Indicar o demarcar los extremos. Se debería marcar el trayecto cada 3 metros en caso de no estar metrado el pasillo. Material de medición: oxímetro, esfingomanómetro, escala de disnea, silla móvil, hoja de registro, cronómetro, balanza y cinta métrica. Oxígeno portátil para paciente dependiente del mismo. Usar dosis habitual. Desfibrilador externo automatizado y material de resucitación. Guardia médica. Preparación del paciente. Ropa cómoda para el paciente. Usar terapia farmacológica habitual. Evitar ejercicio vigoroso 2 horas pre-test. Ayuno de 2 horas pre-test. Mediciones: peso, altura, edad, distancia recorrida, tiempo por vuelta, saturación, tensión arterial, escala de disnea. Pulsaciones cardíacas, frecuencia respiratoria, ejecución, pretest. Realizar preferentemente a la misma hora del día. Paciente debe estar 10 minutos sentado para control de signos vitales. Ejecución: 6-minute walk test. Caminata durante 6 minutos. El paciente debe caminar lo más rápido posible. Si el paciente se detiene, no detener el cronómetro. Tratar de usar frases estándar. No se recomienda caminar al lado del paciente con el oxímetro. El paciente debe detenerse por un instante al finalizar el tiempo. Instrucciones al paciente: camine tanto como pueda en 6 minutos. Probablemente se quedará sin aliento, exhausto. Tiene permitido ir más lento, parar, descansar, si es necesario apoyarse en la pared. Ahora, el mismo médico da indicaciones de cómo se hace. Indica que va a medir la cantidad de vueltas, que cada vez que llegue al inicio es una vuelta. Cada 1 minuto se le dirá que lo está haciendo bien y se le dirá, por ejemplo, que quedan 5 minutos. No se deben usar palabras de estímulo para que se apure. Si el paciente para, decirle que retome cuando se sienta mejor. Y si necesita una silla, se le alcanzará si no va a continuar con la prueba.
Al faltar 15 segundos, se le va a avisar que se le pedirá que pare. Post-test. Medición de vitales. Etapa de recuperación. Se vuelven a repetir las mediciones al minuto 7, 8 y 9, dando por finalizada la prueba. Se calcula el área de desaturación. Comparación de la distancia recorrida con el límite inferior de la normalidad del paciente. Ecuación de Enright. Por ejemplo, el cuestionario de calidad de vida de St. George es un cuestionario autoadministrado que se le da al paciente y el paciente lo tiene que completar. En la diapositiva vemos una breve imagen muy resumido del cuestionario y abarca 3 áreas: los síntomas, el impacto que sufre el paciente con la enfermedad y qué actividades realiza. Debe comprobarse los cambios al inicio y al final de la rehabilitación. Otra evaluación que se puede realizar para evaluar la capacidad aeróbica es un test incremental en cinta o en bicicleta. Este test se incrementa la intensidad de la carga cada 2 minutos mientras se evalúa en cada escalada la frecuencia cardíaca, la saturación y la presión arterial hasta llegar al máximo de la capacidad, al 100%. Los métodos para evaluar la fuerza muscular son métodos simples, son métodos bien funcionales y específicos. Ya hemos visto el método de 1RM, el método de 10 repeticiones o a través de fórmulas indirectas.
La rehabilitación funcional respiratoria es una parte de la terapéutica física que está destinada a mejorar la ventilación pulmonar y tiene tres pilares. Una terapéutica física kinetirápica, que consiste en la ejecución adecuada de ejercicios que implican la movilidad de los músculos respiratorios, y por otra parte consiste en ejercicios corporales que están ritmados con la respiración. La terapéutica física postural busca posiciones que ejercen una acción facilitadora e incluso correctora, ya que mejoran la ventilación y facilitan el drenaje bronquial. Y finalmente, otro pilar es la terapéutica física relajante, mediante la relajación muscular, que es indispensable para la rehabilitación funcional respiratoria. Resuelve las contracturas musculares, habitualmente localizadas en la nuca y en la cintura escapular, que dificultan la mecánica ventilatoria. La relajación disminuye el trabajo muscular y el consumo de oxígeno. La rehabilitación funcional respiratoria se hace en 4 posiciones básicas de partida, que es la bipedestación, la sedestación, los diferentes decúbitos, como vemos, de cúbito supino, de cúbito prono, de cúbito lateral y en Trendelenburg, y en cuadrupedia. Algunos ejemplos de las posiciones de partida en bipedestación y en sedestación. Ejemplos de posiciones de partida en cuadrupedia, Trendelenburg y los diferentes decúbitos. Algunos ejemplos de ejercicios generales, siempre ritmados con el ciclo ventilatorio. Ejercicios diafragmáticos, algunos de los cuales pueden hacerse incluyendo peso en el abdomen. Ejercicios abdominales para facilitar la expiración como músculos activos de la misma. Más ejemplos de ejercicios abdominales, siempre ritmados con la respiración. Recordemos que los ejercicios abdominales actúan de forma activa en la expiración. Ejercicios que colaboren con la movilidad de la jaula torácica. Estos ejercicios pueden ser asistidos o autoasistidos. Es muy importante el trabajo propioceptivo. También trabajemos con los miembros superiores y con la cintura escapular, movimientos del cuello, para mejorar el tono y la movilidad de los músculos fijadores e inspiradores accesorios. Se pueden utilizar elementos como bastones, siempre ritmado con la respiración. Y de esta manera llegamos al final de esta charla. Recuerden que hablamos mucho de pacientes con patología respiratoria instalada, hablamos mucho del EPOC, pero pensemos que la principal rehabilitación que tenemos que hacer es la prevención primaria, tratando de evitar tener pacientes con patologías respiratorias. Muchas gracias.